Luis, muchísimas gracias. Hombre, al revés, encantado. Por sumarte a este proyecto de Zona Food. Bueno, es un nuevo proyecto que estamos dando a conocer, donde aplicamos tecnología, fútbol. Y lo primero que me gustaría comentarte, y bueno, aparte de agradecerte, ¿qué le viste a este proyecto? ¿Por qué sumarte a un proyecto como Zona Food? Mira, me parece que hoy necesitamos estarnos montando ideas novedosas, locas, bien entendido, irreverentes, visionarias, que vayan, ¿no?, un paso adelante. Y me parece que Zona Food lo logra. Es una fusión de forma y fondo, ¿no? Hablo de contenido, de cosas sumamente interesantes, distintas, tipo de investigaciones distintas, entrevistas distintas, personajes distintos, en un asunto de una plataforma tecnológica que hoy pues no existe en México. Eso es una realidad. No existe una aplicación como tal de fútbol de esta manufactura. Insisto, tiene forma, tiene el moño, tiene el adorno y lo más importante, tiene el sustento, ¿no? Esa es la realidad. Y porque bueno, los socios me cayeron bastante bien también, entonces por esas dos cosas. Por eso, oye Luis, a ver, bueno, pasando al tema deportivo, en la parte del fútbol, ahora que viene Mundial y que es un tema aparte preponderante para nosotros, y coincide esta nueva propuesta de Zona Food con época de Mundial. Entonces viene Mundial y todo el mundo se pregunta, bueno, pues ¿cómo se vive un Mundial, no? O sea, tú ya tuviste la oportunidad de participar en dos, mucho más obviamente la actividad en el 94, en el 98, el señor Lapuente se me borró la raya, ¿verdad? El señor Lapuente te tuvo ahí un poquito olvidado, Luis, pero ¿cómo se vive un Mundial? O sea, ahorita estamos a unos meses, y cómo un futbolista vive este tiempo previo a la Copa del Mundo. Mira, a mí la primera vez me tocó muy chamaco, 22 años, ¿no? 22 años o 23 recién cumplidos, en junio, en verano, y me acuerdo que pasó muy rápido. Fue una vorágine brutal de emociones, de altas y bajas. Yo me doy cuenta que el Mundial se terminó para nosotros. Una semana después estaba yo en mi casa ahí en Satélite, lo tengo perfectamente claro, en mi cuarto, inclusive me acuerdo de la colcha, más o menos era algo similar así, azul un poquito más claro con blanco, y entonces estaba yo solo en mi cuarto y prendo la tele y de pronto veo a los búlgaros jugando contra los alemanes, ¿no? Y en estos close-ups que hacen normalmente la televisora, digo, puta, pues ahí estaba yo jugando hace 8 días contra y me marcó, y por ese me hice expulsar, ¿no? Y de pronto ahí, después de una semana, me doy cuenta que había estado yo en una Copa del Mundo. Insisto, me tocó muy chavo el primero, entonces es una serie es una vorágine de emociones sin control. También creo que el futbolista en esta parte de la Copa del Mundo es el más importante, sin lugar a dudas, es el protagonista, pero es el que vive más aislado, digamos, ¿no? Está concentrado, son entrenamientos, si bien es cierto hay una brutalidad de prensa, nacional e internacional, a veces no llegas a darte cuenta de lo que sucede al exterior, ¿no? Insisto, como chavo lo viví. No me dio ni siquiera tiempo de entender qué estaba sucediendo, ¿no? Las grandes alegrías que tuvimos en la Copa del Mundo, el haber metido un par de goles y luego la tristeza de haber quedado eliminado. Me cayó el 20 una semana después, te digo, exactamente en ese lugar donde estaba yo viendo en mi cuarto solo el equipo de Bulgaria contra Alemania, y en 98 me tocó vivir la parte, digamos, obscura. Ahí fue distinto, nos fuimos 3 meses antes, ¿no? Porque pues, la verdad no dábamos pie con bola, entonces Lapuente, en un movimiento medio macabro, dijo, pues vámonos, para que no me vayan a echar de la selección, y fuimos a hacer una gira realmente larguísima, en donde la relación humana, el trato permanente, el desayunar, el comer, el cenar, el entrenamiento, me tocó ahora estar del lado de los suplentes, que es una parte mucho más complicada, porque bueno, pues no eres tan tomado en cuenta. O sea, me tocó vivir desde el asiento, digamos, de atrás, y fue una grandísima enseñanza y lección, pero, insisto, muy complicado porque fuimos 3 meses antes de la Copa del Mundo. Entonces llegó un momento en donde ya bajábamos a desayunar, a comer, o agarrábamos un camión y nos voltábamos diciendo, puta, otra vez la tú, misma ¿no? jeta, Exactamente, ¿no? Entonces,
con la misma gente en el mismo lugar, dirá la rola. Fueron dos, te digo, dos carreteras fantásticas, una muy chavo, con muchas emociones que me costó mucho trabajo aterrizarlas, y esta que fue una de las grandes lecciones de mi vida, porque de ser figura en el 94, fui un complemento en el 98, en donde, insisto, vi las cosas desde el asiento de atrás, y me costó mucho trabajo, pero bueno, al final de cuentas logré transcurrirlas o logré transitar como parte de un equipo, ¿no? Y esa fue la grandísima lección. No existen lugares o sitios menores en un equipo de fútbol o en una Copa del Mundo. Si eres la figura y metes goles, eres tan importante igual que el tipo que igual no tiene un solo minuto dentro de un partido. Pero igual no te queda esa espina de, oye, en el 98 pude haber hecho una aportación porque llegaste más maduro, porque ya tenías esa experiencia. Pues mira, la verdad, en ese momento, pues por supuesto estaba yo muy violentado, ¿no? Digo, insisto, a veces uno cree que merece todo y de pronto la vida te va poniendo algunas cachetadas diciendo no es así, ¿no? Hay caminos, hay lecciones, y hay crudas que hay que vivir y que hay que aprender. La realidad se ha dicho es que ese mundial, Blanco metió goles. Luis Hernández. Luis Hernández fue, hoy es el máximo goleador de la Copa del Mundo. Peláez metió un par de goles, entraba el Cabrito y rompía los partidos. Entonces, digamos, los 4 o 5 de adelante que entraban o estaban, funcionaban muy bien. Entonces, tampoco había mucho margen de maniobra. Yo sí tuve una plática nada más con Lapuente cuando estábamos viajando al partido, no me acuerdo dónde fue, contra Alemania, que era ya octavos de final. En el avión le dije, bueno, sí necesito hablar contigo, ¿no? Porque siento que el trato que me estás dando no es el adecuado. Y me citó en su cuarto y platicamos y le dije que yo por lo menos habría necesitado saber cuál iba a ser mi posición en la Copa del Mundo, y seguramente habría aceptado y habría ido otra vez. Claro, aportando al grupo. Con la misma intención de jugar y de ser importante, ¿no? Y lo fui desde otro lugar. Pero, o sea, insisto, o sea, los tipos que entraron y que estaban de titulares y jugaban, los delanteros, metían goles y andaban muy bien. Entonces, tampoco había mucho que pelear como tal, ¿no? Y ahorita que tocas ese punto, precisamente nos compartes algo de la intimidad de la selección, aquella plática con Manolo Lapuente en el 98 en su hotel, precisamente esos momentos de soledad entre jugadores, entre tu compañero de cuarto, entre el entrenador y el jugador. En un mundial se vive diferente, o sea, vamos, tú estás acostumbrado como jugador a estar en concentraciones todo el tiempo en tu club, pero el nivel de tensión, el nivel de concentración, me imagino que cambia durante una Copa del Mundo. Sí, se eleva, ¿no? La verdad, yo siempre he creído que los primeros partidos de Copas del Mundo, inclusive de liguillas, o cuando es matar o morir, o sea, cuando ya entras al ruedo, ¿no? El primer partido es donde se detonan muchísimas cosas. Después el segundo, el tercero y los que sigan, cuarto, quinto y sexto, las cosas son más serias, ya sabes qué esperar, ¿no? Aquí la duda siempre es qué va a pasar el primer partido de una Copa del Mundo, o sea, a quién voy a enfrentar, cómo va a estar el entorno, cómo voy a responder yo, cómo va a responder mi cuate, cómo va a responder mi entrenador, ¿no? Hay muchísimas cuestionamientos en el momento. También tiene muchísimo que ver si tú tienes una selección o un grupo de trabajo, no importa, que conoces perfectamente, entonces que sabes cómo va a funcionar tal, y que sabes que bajo presión igual no se echa para adelante, pero bajo presión hay que apapacharlo, bajo presión hay que insultarlo, ¿no? Entonces te vas conociendo, esa es la realidad. De los grandísimos grupos, siempre lo he creído, de fútbol y de cualquier disciplina, es los grupos que se pueden autogestionar, ¿no? Si tú tienes un grupo capaz de ponerse normas entre ellos y ellos mismos fungir como justicieros para que se cumplan esas normas, normalmente vas a llegar a buen puerto. Y ese par de selecciones, mucho más la del 94 que la del 98. La del 98 había, digamos, más líricos, más locos, ¿no? Como dicen en Argentina, locos lindos, bien entendido, ¿no? Hernández y Blanco, que eran como tipos que detonaban muchas cosas, a diferencia del 94, que era un grupo mucho más monolítico, sí. En el tema de la autogestión, ¿no? Estás en un partido de Copa del Mundo y de pronto en algún trance de los 90 minutos piensas que hay 100 millones de personas viéndote. No, es imposible y siempre lo he dicho, o sea, si un futbolista profesional pone en su espalda o es capaz de hacer consciente que la felicidad o tristeza de un pueblo, mexicano, estadounidense, noruego, de Timbuktu, depende de que yo dé un pase bien o depende de que yo haga un buen remate y la ponga en la escuadra o la mande a la tribuna, si yo soy consciente de eso, no puedo dar un paso, ¿no? Automáticamente no podría ni siquiera dar un pequeño paso. Es muy difícil, ¿no? Hay por supuesto una grandísima alegría, hay un sentido de pertenencia, el tema del himno para mí era un asunto, ¿no? Uno de los momentos cumbres de cualquier partido, ganábamos o perdíamos, era cantar el himno, para mí era un desfogue fantástico, el caminar, ¿no? Saliendo del túnel, estos
pues no sé, 40, 50 metros donde ibas caminando y sentías un dolor en el estómago asqueroso porque ibas a empezar un partido y había muchísima tensión y había mucha emoción y ganas de que empezara a rodar la pelota. Ese tipo de sensaciones realmente eran fantásticas, pero te digo, me parece muy complicado, o por lo menos yo nunca lo hice, de decir aquí en mi espalda tengo a 100 millones de personas, sus alegrías o sus tristezas no pueden depender de mí, ¿no? Ahí partimos de un lugar equivocado. Es muy difícil, por lo pronto en lo particular, nunca me puse ese, y no por decir, no me importa mi país, porque me parece realmente imposible hacerlo como tal, asimilarlo, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? Luis, a la gente le encanta tu estilo muy genuino, muy auténtico. Entonces seguramente están esperando que nos cuentes una anécdota, ¿no? De alguna Copa del Mundo, que tanto dentro como fuera de la cancha, una que te tengas guardadita exclusiva para hacer una foto. Esa tenías que haberla dicho antes para que la pensara, no me acuerdo lo que hice ayer, ¿no? Pero alguna anécdota de 94 o de 98, bueno, el 98 que estuvo simpática, se conoció más o menos, ¿no? Que estábamos en un pseudo castillo ahí en Francia, ya en Castillo, era un hotel con un campo de golf, no más no menos. Y bueno, hubo dos, una que se conoció que fue porque en un momento en un campo de golf estábamos, no sé si el día previo a un partido, y entonces Davino y el Conejo Pérez se agarran de la mano y de pronto se detonan una serie de comentarios estúpidos en alguna, no me acuerdo en qué televisora o en qué medio de comunicación. Entonces decidimos no hablar, bueno, decidieron algunos no hablar con la prensa y demás, ¿no? Y hubo ahí una serie de enfrentamientos importantes porque algunos creíamos que le estábamos dando mucho más importancia a un asunto, ¿no? En donde estaban cuestionando sexualidades que me parecía realmente absurdo y estúpido e infundado como tal. Y hubo sobre todo, me acuerdo, llegando a un entrenamiento, un enfrentamiento importante entre Luis Hernández, Jaime Ordiales y yo, en el hecho donde no comulgábamos en el asunto de no hablar con la prensa, no digamos a los golpes ni mucho menos, pero bueno, fue una discusión acalorada, te decía, mucho tiempo juntos y eso sucedió. Y otra anécdota, pues la perrada, o los que no jugábamos nunca, nos íbamos a jugar golf, ¿no? Campos iba siempre, aunque era titular, ese como no entrenaba, y Manolo Lapuente, que es un furibundo seguidor, amante del golf, pues llevaba sus bastones, ¿no? Entonces se había comprado un drive de estos fantásticos y tal, y al picapiedra salvaje, animal de Isaac Terrazas, se lo presta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí salimos, íbamos a jugar siempre Aspen, que era titular, Ramón Ramírez, que le gustaba, que también jugaba bastante, y la perrada éramos Isaac y yo, ¿no? Porque eso no jugábamos nunca, y Campos iba y nos acompañaba. Entonces ya se planta en el fairway del 1, ¿no? El animal de Terrazas hace un swing y le pega al piso, y el drive nuevo de Lapuente sale volando. Ahí decíamos que me parece que por culpa de Terrazas y yo no jugamos por haber roto el bastón de Manolo Lapuente, ¿no? Sí, a final de cuentas, durante tanto tiempo, durante concentraciones tan largas, surgen este tipo de no, bueno, eso es muy natural. Me tocó con Alberto García Aspe, estuvimos, te digo, 3 meses, y cuando tú compartes cuarto, ¿no? Entonces medianamente entiendes que bueno, si tú te tomas 3 Coca-Colas y yo una, y tú te tomas pues una cerveza que te puedes tomar, o yo una agua mineral. Es como un matrimonio, Luis. Exactamente, sí, no, pues llegas y dices, pues, no pides cuentas separadas, ¿no? Pero me acuerdo que el maldito Aspe me dijo, a ver, güey, tú te tomaste tal, o sea, me sacó la cuenta, o sea, me contó los chiles y lo insulté de arriba abajo y acabé pagando yo mis cuentas separadas con Aspe, que estuve como 3 meses concentrado ahí en Francia. Pero en general, bueno, se veía un buen grupo, ¿no? Al menos es algo que percibíamos desde afuera. Sí, o sea, al final de cuentas, insisto, éramos tanto las 2 Copas del Mundo, personajes de distintas filiaciones, educaciones, niveles intelectuales, ideología, religiosos inclusive. Entonces, es un asunto complicado el vestidor, son torres de Babel, ¿no? Pero insisto, si tú logras entender que eres parte de un todo, seas la figura o no lo seas, ¿no? O sea, que no existen puestos mayúsculos ni minúsculos, sino que todos somos dependientes de todos. A veces es complicado en entenderlo, y a veces en algún momento todo el mundo pierde esa visión, pero te digo, existen estos grupos que logran autogestionarse, que logran llevar al grupo sin necesidad de que la autoridad venga y te empiece a decir de cosas, y creo que estos 2 grupos tenían, insisto, más el 94, era un grupo mucho más experto, el 94, había gente mayor, ¿no? De 33, 34 años, que era un soporte y un ancla importante, y el 98, insisto, que era un equipo mucho más exótico, más excéntrico, más loco, más imaginativo, más creativo, que también fundaba mucho de su forma de jugar en esa forma de ser como tal, ¿no? Y a la selección actual, sin tener todavía la lista definitiva, que no la conocemos,
pero ya todos nos imaginamos por dónde va a ir la lista de Miguel Herrera. ¿Ves un grupo en la cuestión de convivencia, un grupo sólido, Veo un grupo sano, con personalidad? Veo un grupo sano pero inexperto, ¿no? O sea, los Montes, los Peña, los Layún, los Paul Aguilar, ¿no? Son futbolistas que van a llegar a una Copa del Mundo con muy pocos partidos encima de selección mayor, ¿no? Y muy pocos partidos de manufactura importante, ¿no? Porque pues, para mí Nueva Zelanda y jugar contra Honduras y contra Timbuktu y demás, esos para mí no cuentan. O sea, tú en tu maleta para una Copa del Mundo pues debes tener por lo menos 25 partidos contra Italia, Holanda, Francia, ese tipo de... No, Brasil, Argentina. Y me parece que esta selección no los tiene, quitando algunos, 4 o 5 los menos, es una selección inexperta. Para mí hoy no está articulada, hoy, ¿no? Faltan todavía 90 y pico días, hoy no está articulada, pero también por otro lado está liberada de total responsabilidad, ¿no? Hemos hecho el ridículo de forma terrible en la eliminatoria mundialista, entonces pues nadie da un clavo, ¿no? Y así somos, y al mexicano en deportes colectivos le gusta sentirse víctima, y desde el lugar de víctima funcionamos mucho mejor. Si a mí me pones un saco de obligación, de tarea que tengo que cumplir, puta, pues me metes en un grandísimo pedo. Pero si me dices, tú estás muerto, tú no sirves para nada, tú eres la víctima, vas contra Brasil, vas contra Croacia, contra Camerún, ahí, el mexicano de alguna forma se siente liberado y parece que encuentra sus mejores momentos, ¿no? Así somos, así nos gusta vivir. Yo en lo particular, insisto, no veo una selección todavía en pie, no veo un ejército en pie. A muy poco tiempo para que inicie el Mundial, no veo una selección en pie, ¿no? A ver, Luis, a mí me preocupa algo. México, en los mundiales, ha ido poco a poco, pero progresando, ¿no? Si nos remontamos al 30, bueno, pues nos metían golizas, nos goleó Francia, Argentina, Chile y escandalosamente, último lugar. De ahí hasta el 58 se obtiene el primer punto en el Mundial de Suecia, con un empate ante Gales. 62 el primer triunfo contra Checoslovaquia. Y hablando de esa selección que dicen que, no, yo no la vi jugar, pero que eran de la mejor selección que se ha montado en la historia de un equipo mexicano. Con la base del campeonísimo. Sí. ¿No? 62 le ganan a Checoslovaquia, que después llegan a la final. 70 se avanza por primera vez de ronda. 86 se llega a cuartos de final, porque el 70, bueno, hay que recordar que eran 16 equipos y es solamente se jugaron 4 partidos, ¿no? En el 86 se llega al quinto partido, aunque fue jugando como local. Del 94 al 2010 llegamos a una etapa en la que pues parece que ya no hubo avances, porque avanzamos, bueno, con el equipo, avanzamos, yo me pongo la playera. Sí, no te vi con ningún número, pero bueno, pues todo lo que avanzamos. Avanzamos gracias a tus goles, ¿no? Con Irlanda, ya de la expulsión con Bulgaria no hablamos. Yo tampoco ni me acuerdo. Cabrón. Pero se llega a la segunda ronda por primera vez fuera de México. Y eso ha sido los últimos 5 mundiales y no se ha visto avance. ¿Estamos de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo, sí, esa es la realidad. O sea, a final de cuentas, yo también creo que en las Copas del Mundo, y qué bueno que así sea, existen candidatos naturales a ser campeones, pues la historia así lo ha manifestado. No cualquiera es campeón del mundo, normalmente son los mismos, se suben muy pocos. Francia hace poco se subió, digamos, ese barco honorable. Existen los que son decorativos, ¿no? Y los que son complementarios, y México está exactamente en esa franja hace muchísimo tiempo, y como no hemos hecho nada distinto hace 30 años, pues tampoco podemos estar pensando en poder dar ese salto y sentarnos realmente a la mesa con los colosos, ¿no? Yo creo que todavía va a pasar algún tiempo para que eso suceda, ¿no? Y sobre todo para que un día te sientes a la mesa y ahí te quedes, porque bueno, igual puedes tirar, ¿no? Te pueden invitar a echar un agape, luego te corren de esa mesa. Yo sí creo que México no ha hecho nada distinto en esos 30 años, ¿no? Hemos hecho ciclos mundialistas cortados, se cambian entrenadores, inclusive tres en un ciclo mundialista, qué decir de este último, que hubo 4 en un mes. Entonces, desastre. Exacto, cuando tú haces ese tipo de cuestiones, pues al final de cuentas llegas al examen final, pues no tan bien preparado como debería ser, ¿no? Eso es lo que sucede en la actualidad. O sea, hoy México tampoco te da unas garantías de que pueda trascender como en el pasado. En el pasado tenías alguna esperanza porque se habían hecho algunas cuestiones. Insisto, somos capaces de lo mejor y lo peor en un mismo partido, entonces igual en este proceso que ha sido un proyecto fallido, lo que fue la eliminatoria mundialista, por ahí el equipo mexicano encuentra y acaba sonando el quinto partido. Yo en lo particular no veo por dónde, pero como dicen, pues los partidos no se ganan ni se pierden antes de jugarse, ¿no? Entonces hay que jugarlos entendiendo que México, bueno, parte con algunas desventajas. Pero de repente se nos ilusiona la gente y creemos que podemos ser campeones del mundo. ¿Cómo desengañar? O sea, sí. sin ser malinchistas o sea, ubiquémonos, ¿no? Sí, o sea, bueno, vivimos en un país del nunca jamás, ¿no? Me parece que Peter Pan y el Capitán Garfio, pues viven aquí con nosotros. Esa es la realidad. Lo que uno debe aplaudir es esta afición mexicana que es capaz de reinventarse
cada 4 años, ¿no? De poner otra vez la esperanza y la ilusión, aunque llegue el momento y te han metido 17 cachetas en la cara y te han volteado la cara cuando tus ilusiones son fantásticas. Bueno, la realidad es, no se trata de desenmascarar a la afición mexicana. Yo le reconozco esa grandísima virtud de reinvención permanentemente, ¿no? O sea, te tiran al piso, te escupen la cara y los tipos se levantan y dicen, y ahora sí es la buena, y ahora sí es la buena. Es una maravilla, ¿no? También entiendo que somos un país que vive con sumas dificultades en muchas aristas y que estamos necesitados de creer y de ganar, ¿no? De sentirnos ganadores. Y el deporte más fácil o el más cercano o el que más nos representa es el fútbol. Entonces siempre buscamos a través de la pelota, como pueblo y como país, lamernos un poquito las heridas y nuestras miserias, entonces a través de estos 23 soldados sentirnos ganadores, ¿no? Y penosamente nunca ha sucedido así, pero me parece que pasa mucho más por una situación no deportiva, sino una cuestión cultural en donde estamos totalmente necesitados de abrazarnos a tipos triunfadores y el fútbol nos los permite cada 4 años, ¿no? Bueno, Luis, pues muchas gracias. Te esperamos en Zona Food. Aquí estaremos, por supuesto, felices de la vida. Muchas gracias por la invitación. Aquí estaremos en Zona Food de aquí hasta que nos muramos todos. Gracias. Bueno.